Hola, hola, ¿qué tal, seres de luz? ¿Cómo se encuentran? Espero y se encuentren muy bien. Mi nombre es Jazz Bustamante para quienes no me conocen. Gracias de verdad a quienes se conectan. Gracias a quienes comparten este video. Oigan, pues fíjense que ya he venido yo nuevamente alimentando mi algoritmo en YouTube. Sin embargo, la verdad es que los últimos 3 meses me he visto muy cargada de trabajo porque acá donde vivo, lamentablemente, el invierno son de 5 a 6 meses, donde hay mucho frío y como que muchas actividades no se pueden hacer igual al aire libre. Entonces hay que aprovechar el verano y el otoño al máximo, ¿no? Entonces, también con carga de trabajo y varios asuntos pendientes que había por ahí, y yo no me había dado la oportunidad de hablar o escribir directamente sobre las Trafwife, este movimiento nacionalista tradicional cristiano, donde es un movimiento que principalmente se ha formado ya en los Estados Unidos y con las inglesas, las británicas, y que ha recobrado mucha, digamos que, relevancia en los últimos días en México y América Latina, que ya desde el año pasado una servidora y algunas otras personas que estamos en el extranjero, que están en Europa o que están viviendo, personas latinas en Estados Unidos o en Canadá, ya habíamos, digamos que, hablado respecto a las Trafwife, y que por ahí se venía un movimiento muy peligroso respecto a quererle quitar el voto a las mujeres. No sé si estoy transmitiendo, yo creo que sí, ¿verdad? No, no me tienen bloqueada. Es que ya no sé, oigan. Ya ven que yo mi otra cuenta me subía. Así que entonces dije, ay, pues ya. Bye. Y entonces dejé de estar pues subiendo material, ¿no? Ahí. Y entonces, digamos, seres de luz que eh, por eso me la he vivido más como que un poquito en TikTok y un poco también ahí por la, 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 el canal de YouTube haciendo videos, porque digamos que hay mayor libertad, porque también eso es otro, el aumento de la ultraderecha conservadora ha llevado a que muchas redes sociales se han radicalizado, o sea, son unos campos minados, literalmente unos campos minados, y es bien complejo poder abordar temas muy serios como esto, porque además hay una persona real que hace un comentario real, haciendo un cuestionamiento real, y vienen personas, perdón, reaccionarias, bots y trolls, y son 40, 50 comentarios apoyando la causa que tú estás señalando que está mal. Simplemente para mover el algoritmo y decir, no, pues entonces aquí la gran mayoría dicen que quien está mal es quien está hablando ese video, está re loca o re loco y lo está diciendo, está muy mal. Entonces es justamente su estrategia de mover los algoritmos a su favor. Justamente creo que por eso está teniendo tanta relevancia en TikTok, en decatar a muchas mujeres jóvenes y a hombres jóvenes también, mujeres jóvenes en la ultraderecha cristiana nacionalista gringa, mujeres en la supuesta el wife, mujeres que se dediquen al hogar, que compren que les regalen la masa madre, que hagan un pan y una vida soñada y que estén con el hombre perfecto, el hombre se les esté follando y estén teniendo como conejas hijos y más hijos, pero la realidad es que esa vida que suben en el algoritmo con vestidos muy vintage y la chingada, son mujeres de gran poder adquisitivo, en su gran mayoría blancas privilegiadas, hombres blancos privilegiados también de la machosfera o manósfera, y justamente esa es la otra parte que no la resaltan. Y muchas de esas mujeres están generando una marca, un branding, un marketing digital con su supuesta vida
vintage y trap wife dedicada al hogar y al marido y a los hijos, criando hijos como conejas. Y la realidad es que seres de luz, eso de la esposa tradicional, entre comillas, dicen, ay, pero es que la familia y la tradicional y cómo es, y que la culpa de la depravación solo es el LGBT y el feminismo y bla, bla, bla. Satanizan al feminismo cuando sabemos claramente el problema no es el feminismo, seres de luz. El problema es la radicalización de estos movimientos como el trap wife. Y yo estoy escribiendo un artículo y quiero por aquí leerles un poco lo que estoy escribiendo, porque creo que es muy importante que entendamos lo peligroso de este movimiento trap wife o este movimiento de las supuestas esposas tradicionales, donde buscan justamente hacerlas que renuncien al voto y de decir que el tutor de familia, el jefe de familia, o sea, el hombre sea el único que vote. Y además en América Latina, e incluso en Estados Unidos, donde cientos de mujeres son madres solteras, donde los hombres les abandonan con todo de hijos, entonces tendrían que buscar un tutor, su papá, su hermano, para ejercer el voto. Es una reverenda tontería. Pero además es una reverenda tontería que se le eche la culpa al feminismo, cuando sin el feminismo esas mujeres que están hoy haciendo sus congresos de ultraderecha, ultraconservadores y nacionalistas cristianos y nacionalistas católicos radicales, no podrían hacerlo. Esas mujeres no podrían estar liderando esos movimientos si no fuese por el feminismo. Entonces, es muy, muy incongruente lo que se está abordando ahí. Por eso es muy importante que hablemos de este este movimiento trap wife, de su peligrosidad, del financiamiento internacional que tienen acceso y de que hay muchas personas con gran poder adquisitivo detrás de ello. Entonces, trap wife es la contradicción del traditional wife, o sea, esposa tradicional, ¿no? Describe una subcultura digital integrada principalmente por mujeres que promueven una división rígida de los roles del género. Esto lo estoy leyendo, que yo lo escribí, bueno, hace un momento todavía estoy revisando el artículo, ya casi está. Pero esta parte es muy importante que la abordemos. El hombre aparece como el proveedor, autoridad y representante de la familia. La mujer se dedica al hogar, a la crianza, y el esposo, totalmente la mujer se dedica a la crianza y al esposo. La obediencia, la mujer se dedica a ser obediente, a la maternidad y a la feminidad tradicional. Se presentan como supuestas virtudes naturales. El feminismo suele describirse como responsable, supuestamente, es una locura, de la crisis familiar, la baja natalidad o la supuesta masculinización de las mujeres. Ser ama de casa por decisión propia no convierte automáticamente a una mujer trap wife, eso está totalmente claro. La diferencia está en transformar esa elección en un modelo político y supuestamente moral, seres de luz, que pretende definir cómo se deberían de comportar las mujeres. Y esto es lo peligroso. ¿Dónde y cuándo surgió este movimiento? No existe realmente una fundadora que se le pueda atribuir, o fundador, en este caso fundadora. El movimiento actual se ha formado principalmente con el radicalismo cristiano de allá de Estados Unidos y de Reino Unido, mediante la combinación de varias corrientes. Hay una investigación muy interesante por parte de Cambridge, donde por ahí nos describe que algunas creadoras de contenido o influencers construyen una versión idealizada de las trap wife, donde desde la granja del siglo XIX hasta la esposa suburbana en los años 50, ese pasado se representa como armonioso, blanco y familiar, que omite desigualdad jurídica, económica y racial que vivían las mujeres, ¿no? Eso lo omite. ¿Por qué se volvió nuevamente popular este movimiento? En primero, por su expansión a través de las redes sociales, principalmente en TikTok e Instagram. La inseguridad económica que viven muchas mujeres actualmente, las largas jornadas laborales, agotadoras, sistemas públicos con falta de cuidado, el descontento de muchas mujeres respecto a la doble jornada laboral y el trabajo remunerado de labores domésticas.
el contenido visual atractivo, ¿verdad? En las redes sociales, los vestidos vintage, las casas ordenadas, maternidad, esa supuesta felicidad que venden de estabilidad con un hombre guapo, blanco, ojo clarito y con una mazacuata bien dotado, pero además proveedor. La cocina artesanal con la masa madre, ¿verdad? Y la vida rural. Y algoritmo, por supuesto, esto es lo principal, el algoritmo en las redes sociales que premian mensajes emocionales, polémicos, fáciles de consumir. La reacción conservadora contra el feminismo, las personas LGBTQ+, los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto las estructuras familiares. La monetización. Algunas de estas o muchas de estas influencers exaltan la dependencia económica que generan sus ingresos mediante publicidad, cursos, libros y contenido patrocinado. Aquí, seres de luz, hay una paradoja muy evidente. En primer punto, es que no todas las trans wife, hay que dejarlo claro, quieren quitarle el voto a las mujeres, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría de este movimiento, su paso siguiente es eso, ¿no? Llegar a un punto de debemos de cederle al hombre o al jefe de familia ese derecho. Sectores vinculados al nacionalismo cristiano, al antifeminismo, a la ultraderecha estadounidense gringa, han comenzado a defender ideas como hay que derogar la enmienda 19, el derecho al voto de las mujeres, establecer un solo voto por familia, que desde ahí lo están tapando. Ay, no solamente el jefe de familia, pues obviamente hace referencia al hombre cuando dice el jefe de familia solamente vota, obviamente hace referencia al hombre. Permitir que obviamente solamente vote el jefe de la familia, hacer que la esposa vote de acuerdo a su marido y sustituir la ciudadanía individual de la mujer por la representación de la familia. O sea, borrar textualmente, social y jurídicamente, la mujer se vuelve como un accesorio del hombre. Oyes, tanto que se ha luchado por esta chingadera y que en pleno 2026 comiencen con estas pendejas. Bueno, empezaron desde 2024, finales de 2024, no, o sea, no es nuevo. A ver, ¿por qué es una reverenda pendejada? En primer punto, porque los derechos humanos tienen que ser progresivos. Hablando de México y de gran parte del mundo, los derechos humanos tienen que ser progresivos. Ir hacia adelante, no hacia atrás. En segundo punto, la verdad es que eso de permitir que el jefe del hogar, eso es una reverenda tontería. O sea, las mujeres que sean solteras no van a poder votar, a menos que no tengan un tutor, su papá, su hermano. Y las madres solteras, ¿dónde quedan? Es una reverenda tontería lo que están fomentando. Pero además es muy peligroso. Y lo quieren hacer porque saben que muchos votos en varias ciudades de Estados Unidos y del mundo, digamos que la candidatura o la elección en gran mayoría en varios distritos las eligen las mujeres porque somos mayoría en varios lugares. A ver, creo también que es muy importante, seres de luz, que hablemos. A ver, ¿cómo es que se van a poner de acuerdo en un voto por familia si muchas veces no se está de acuerdo en cuanto a las ideologías políticos partidistas, aún estando en matrimonio, aún siendo familia? No tienes por qué pensar igual al ser la esposa de un hombre o de una persona. No tienes por qué pensar igual. Yo he tenido noviazgos con hombres conservadores, no ultraconservadores, pero sí con ideologías o con creencias conservadoras, y yo se los voy a decir, seres de luz, yo la verdad siempre he defendido mis ideas, siempre, y las seguiré defendiendo. Eso no quiere decir, obviamente, que no me hablara con el tipo, que no esto, pero sí discrepábamos en muchas ocasiones respecto a las creencias ideológicas y creencias partidistas, ¿no? Entonces, ahora imagínate, y eso era un novio, ahora imagínate las personas que vivan en matrimonio, ¿no? Es algo totalmente fuera de lugar.
Hace poco en Estados Unidos, en la conferencia de Turning Point, allá en Estados Unidos, dijeron que aceptarían varias mujeres en la esposa o la esposa del tipo este que mataron, el ultra conservador Keir, donde hablaron en esta conferencia de mujeres en Turning Point, que aceptarían un voto por familia y que votaran sus esposos en representación políticamente a la familia. Esto nos demuestra que la idea no solamente circula ya en las redes sociales, ya la están cabildeando en movimientos sociales para ya luego llevarlas a leyes, Y esto es muy, muy peligroso, seres de luz. ¿Por qué? Porque todavía se pueden decir ahorita, ay, es una postura minoritaria, incluso dentro de esos encuentros en Democracy Dog, que bla, 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 bla. La realidad es que en esa conferencia hay mujeres con gran poder adquisitivo, con grandes contactos y que pueden incidir totalmente a la agenda. Lo que preocupa de Estados Unidos es que obviamente al ocurrir en Estados Unidos va a influenciar a todo el continente americano y se va a joder a América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina es una de las áreas, en las partes del continente que más se ha luchado por el machismo. Más. Obviamente en África, en Asia, en Europa se sigue luchando, pero es muy distinto. Obviamente ahí se van dando, ¿verdad? África y Asia y América Latina. Pero en América Latina hay mucho machismo. Persiste mucho el machismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser bien complejo, seres de luz, de que no germine estas atrocidades y aberraciones respecto a quitarle el voto a las mujeres. ¿Por qué? Porque, es un terreno fértil de machósferas, de manósfera, de hombres súper machistas, de mujeres también machistas, de clasismo, de personas que son de Argentina, pero se sienten europeos, México, pero que se sienten gringos o gringas y súper clasistas. Y entonces para querer encajar, estoy casi segura que, bueno, no necesitamos un gran estudio. Quienes hemos vivido en algunos países de América Latina o conocemos la región, sabemos que es un terreno fértil para estas ideas radicales y es algo terrible además. La enmienda 19 fue aprobada en Estados Unidos por ahí del año 1919 y ratificada por ahí del año 1920. En su texto impide negar el derecho por razón de sexo. O sea, en los archivos nacionales allá en los Estados Unidos, en su ratificación, aproximadamente 26 millones de mujeres quedaron habilitadas para votar, aunque la discriminación racial continúa excluyendo numerosas mujeres negras, indígenas, latinas y asiáticas, según toda la información que han recabado varias agencias gubernamentales y no gubernamentales y archivos nacionales. ¿Por qué es importante abordar esto? Porque el respaldo de los representantes del Senado convocan a una convención solicitada por 2/3 de los estados y pueden conseguir después la ratificación por 3/4 partes de estados, actualmente el 38 de 50. O sea, ya hay una estrategia para que llegue a el Senado y a la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos. Y les repito, si ya está en lo social, está así de irse a leyes. Y es de verdad, no quiero sonar paranoica, pero es muy terrible si se llegase a aprobar una de estas leyes allá, aunque sea un estado, en Estados Unidos, aunque sea uno, porque esa va a ser la pauta para replicarlo en varias partes del mundo. Y América Latina lamentablemente está muy influenciada actualmente por los gringos y los de la banderita azul, que están interviniendo políticamente y socialmente en los movimientos sociales en toda la región. Entonces, el modelo que circula actualmente mediante redes sociales es este. Las comunidades religiosas católica, nacionalista y cristiana nacionalista
a través de organizaciones ultraconservadores es adaptar todas estas creencias y aberraciones de las trans wife y quitarles el voto a las mujeres para hacerlo más dirigible. Están utilizando influencers, ya lo vimos en México, influencers pendejas y pendejos que dicen tonterías, que se venden por unos pedos, no saben ni lo que dicen si les llegan a quitar el voto, pero bueno. ¿Contra qué se están viendo? Contra lo de siempre, que las familias diversas, que son el mal de todos los males, que la educación sexual es terrible, que no debería existir el aborto, los derechos sexuales y reproductivos, y que las infancias trans, y que bla bla bla, y que la autonomía económica y las mujeres, eso debe desaparecer. Y están obviamente viéndose a lo que ya sabemos, culpando a los de al lado en lugar de hacerse responsables de su mierda vida, ¿no? Pues, en conclusión, seres de luz, el movimiento Tri-Wife comenzó directamente como una campaña para retirar el voto a las mujeres y surge como una subcultura digital moderna que está idealizando los roles domésticos y que rechaza en gran medida o tajantemente al feminismo y dice que somos las culpables, las personas machistas y LGBTQ+. Perdón, las personas feministas que estamos en contra del machismo, las personas feministas que estamos en contra del machismo nos culpan de ser las causantes cuando está claro que es el machismo, el patriarcado y las religiones, por supuesto, que están cimentadas en el patriarcado y en un sistema muy, muy machista. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad de decirles, el movimiento Tri-Wife es una mierda repugnante que está germinando ya en América Latina y que debemos de ocuparnos los movimientos sociales, digamos que progresistas, que estamos a favor de los derechos humanos, que estamos a favor del derecho al voto de todas las personas, de decirles, hey, mucho cuidado aquí. Hay que insistir en que cualquier político que hable de esto se le den sanciones y que no se permita que siga germinando en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en toda la región del continente americano, porque, les repito, es un terreno muy fértil para todas estas ideologías radicales de el nacionalismo cristiano, radical, gringo y británico y el nacionalismo católico con el ultraconservadurismo en toda la región. ¿Por qué? Porque hay mucho machismo en la región. Mi nombre es Jazz Bustamante. Yo no quería dejar pasar esto que estoy acá escribiendo. Les voy a pasar por ahí las notas. Ya saben que ahí me encuentran en mi blog en jazzbustamante.org. Y bueno, yo me paso a despedir. Les envío un abrazo fraternal, seres de luz. Que se encuentren muy muy bien.